Nueva York, invierno de 1928. Afuera, la ciudad está cubierta por la nieve. Adentro, en un pequeño apartamento silencioso, una mujer escribe frente a una mesa de madera gastada. No hay nadie más, solo el tic de un reloj y la tinta que corre sobre el papel. Su nombre, Florence Scovel Shinn, ilustradora, escritora, y una de las primeras mujeres en atreverse a decir, con voz serena pero firme, que la mente crea, que el alma sabe y que lo que soltamos no se encuentra. Durante años, sus ideas fueron ignoradas. Las editoriales la rechazaron. Los círculos religiosos la evitaron, pero ella nunca se detuvo. Lo que pocos saben es que entre sus pertenencias fue hallado, años después, un cuaderno pequeño de tapas marrones. Allí, entre frases dispersas y anotaciones íntimas, descansaban pensamientos que jamás publicó. A ese cuaderno, ella lo llamó el cuaderno del desprendimiento. Este audiolibro es una recreación simbólica de aquellas páginas, una lectura íntima, pausada, como si una parte de su alma despertara en quien escucha. Escucha con calma y permanece hasta el final. Capítulo 1. El día que solté y todo empezó a llegar. No fue un día especial, ni una revelación mística. Solo una tarde cualquiera, en medio del invierno. Yo había estado esperando respuestas sobre un proyecto importante. Una editorial que, en teoría, estaba revisando mi manuscrito. Mi primer intento serio de compartir lo que sabía sobre la ley espiritual del pensamiento. Meses antes, lo había escrito con el alma. Con la intención de ayudar, de recordar, de revelar. Pero nadie respondía. Nadie decía nada. Y en el silencio, el miedo crecía. Recuerdo que repetía afirmaciones cada noche. Imaginaba cartas llegando. Visualizaba mi libro publicado. Y cuanto más lo hacía, más sentía que se alejaba. No era frustración. Era esa mezcla sutil entre deseo y ansiedad. Ese esfuerzo que, sin darte cuenta, se convierte en bloqueo. Esa noche, me senté frente al ventanal. Miré la ciudad apagada. Y dije en voz baja: está bien. Si este libro aún no debe ver la luz, lo acepto. Si no llega, confío. Lo suelto. No voy a empujar más. Y algo cambió. No afuera. Adentro. Fue como si el alma respirara por primera vez en días. 3 días después, recibí una carta. No de la editorial que esperaba, sino de otra, mucho más pequeña, que había leído una copia olvidada. Querían publicarlo. Sin condiciones. Tal como estaba. Y ese fue el principio de todo. Ahí entendí. No era el mundo el que me bloqueaba. Era mi miedo al silencio. Mi apego al cuando, al quién. Ese día empecé este cuaderno. No para enseñar técnicas, sino para recordarme lo esencial. Destellos: lo verdadero llega sin persecución. Y lo que se fuerza, se retrasa. Desde entonces, cuando algo no fluye, ya no insisto desde el ego. No suplico al universo. Solo vuelvo a ese lugar interior donde digo: si es para mí, vendrá. Y si no, será reemplazado por algo aún más verdadero. Porque soltar no es perder. Soltar es abrir espacio. Y ahora que escribo esto, siento que más adelante, en estas mismas páginas, te contaré por qué tantos de nuestros pensamientos ni siquiera son realmente nuestros. Pero por ahora, solo quiero que recuerdes esto. Cuando solté, todo empezó a llegar. Y no fue magia. Fue alineación. Recuerdo una tarde, cuando tenía apenas 12 años. Mi madre me encontró llorando en mi habitación, sosteniendo un dibujo arrugado entre las manos. Me miró en silencio durante unos segundos. No me preguntó qué pasaba. Solo se sentó a mi lado y dijo:
¿Eres tú la que llora, o algo dentro de ti que aprendió a sentirse menos? En ese momento no lo entendí. Pero la frase se me quedó grabada. Como si me hubiera hablado desde otro lugar. Desde otro tiempo. Pasaron años hasta que comprendí el verdadero peso de esas palabras. Porque sí. Pensamos muchas cosas cada día. Miles de pensamientos, imágenes, juicios, creencias, que se deslizan por la mente como si fueran nuestros. Pero no lo son. Algunas ideas vienen de la infancia, otras de nuestros padres, otras de la sociedad, de la religión, del miedo, del deseo de encajar, o del temor a brillar. Yo repetía pensamientos como: no soy suficiente. Debo esforzarme más. Si nadie responde, es porque no valgo. Y lo hacía como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad eran solo voces heredadas, ecos que nunca cuestioné. El día que entendí esto, sentí una liberación extraña, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de mi pecho. Comprendí que la mente también se limpia, que no todo lo que piensas merece tu energía, y que a veces, lo más amoroso que puedes hacer, es dejar de identificarte con lo que simplemente fue implantado. Desde entonces, cada vez que un pensamiento me aprieta, me detengo, y pregunto con suavidad: ¿esto realmente es mío? ¿O es una idea que adopté sin saberlo? No siempre tengo la respuesta inmediata, pero solo al hacer la pregunta, ya empiezo a liberarme. Y es curioso, porque a veces basta con ese acto, dudar con amor, para que la mente se expanda, y el alma recupere un pedacito más de su voz. Más adelante, te contaré cómo descubrí que incluso los pensamientos más positivos pueden venir cargados de miedo. Pero por ahora, si algún pensamiento te persigue, no corras de él, ni te aferres. Solo siéntate, míralo a los ojos, y pregúntale: ¿quién te enseñó a pensar así? Fue una mañana de otoño. Recuerdo que había dormido mal. Tuve uno de esos sueños que no parecen sueños, sino mensajes envueltos en símbolos que se clavan en el pecho. Me veía a mí misma, caminando por un pasillo oscuro. Al final, una puerta entreabierta. Y dentro, una figura sentada, con mi misma voz, mi mismo rostro, pero una mirada que no reconocía. Me desperté agitada. Y por alguna razón, no quise olvidarlo. Tomé mi cuaderno y escribí: ¿qué parte de mí estoy evitando mirar? Ese fue el inicio de una de las etapas más difíciles y más bellas de mi camino. Mirar a mi sombra sin miedo, sin juicio, sin querer cambiarla. La sombra no es maldad. Es solo lo que escondimos para sobrevivir. Nuestros enojos, nuestras culpas, nuestras partes rechazadas, y también nuestro verdadero poder. Porque el mundo nos enseña a mostrarnos amables, controladas, correctas. Y en esa corrección, fuimos olvidando lo que sentimos de verdad. Ese día, decidí dejar de huir. Me senté frente al espejo. Me miré sin maquillaje, sin sonrisa, sin justificación. Y dije en voz baja: muéstrate. No sucedió nada dramático. No lloré. Solo sentí una paz nueva. Como si por primera vez, una parte de mí se sintiera bienvenida. Desde entonces entendí que no hay liberación sin integración. Y que no todo lo que evitamos es malo. A veces, solo es algo que fue juzgado, antes de ser comprendido. Quizás tú también tienes partes que no quieres mirar. Ideas, emociones, recuerdos, versiones de ti que aprendiste a esconder. Y si algo de este capítulo te resonó, déjalo escrito aquí abajo. No tienes que contar toda tu historia. Solo una frase, un símbolo, un acto de presencia. Porque cuando uno escribe lo que recuerda, el alma lo graba más fuerte. Y quizás, al leer tu comentario, otra persona también se atreva a dejar de huir de sí misma.
El vacío no llega con aviso. No hace ruido. No rompe nada. Solo lo silencia todo. Fue un tiempo extraño. Ni tristeza, ni alegría. Ni claridad, ni caos. Solo una especie de niebla suave. Como si el alma estuviera entre dos latidos, sin saber a qué ritmo seguir. Yo caminaba, hablaba, escribía, pero por dentro sentía una ausencia, como si algo se hubiera ido, y aún no supiera qué. Al principio pensé que era cansancio, luego creí que era duda, pero en el fondo, era algo más profundo. Era el espacio entre quien fui y quien estaba a punto de ser. El vacío es un puente invisible, un cruce entre el control que se derrumba y la confianza que aún no nace. Y en lugar de resistirlo, esta vez lo permití. Dejé de buscar respuestas, dejé de corregirme y simplemente me senté a escuchar el silencio. Ahí fue cuando lo comprendí. El vacío no es ausencia, es preparación. Es el terreno fértil donde las raíces invisibles crecen antes de que algo florezca. Ese día, escribí en el borde de mi cuaderno: lo que parece pérdida, a veces solo es espacio para lo que viene. Si tú también estás atravesando un tiempo así, donde nada parece moverse, donde todo se siente plano o confuso, quizás no estás perdida, quizás estás germinando. Y lo nuevo necesita de ese silencio para tomar forma. A veces, no se trata de tener claridad, sino de no abandonar la escucha. Aquella tarde llovía. No una lluvia violenta, sino de esas que parecen susurrar algo que aún no puedes entender. Recuerdo que había tenido un día difícil. Algunas puertas se habían cerrado. Algunos amigos se habían alejado. Y en ese momento, más que tristeza, sentía un silencio pesado. Caminé hasta casa bajo el agua, dejando que la ciudad me mojara por completo. No tenía prisa. No tenía a quien llamar. Solo quería llegar y desaparecer un rato en mi propia sombra. Me senté en el suelo del salón, con las luces apagadas, y sin saber por qué, susurré: ¿hay alguien ahí? No esperaba respuesta, pero no me sentía ridícula. Era una pregunta del alma, una pregunta antigua, de esas que solo salen cuando no hay más disfraces. Y entonces, sentí algo. No era una voz, no era una figura, era una certeza, un calor leve en el pecho, como si algo me abrazara desde adentro, como si una presencia invisible dijera: siempre estuve. Ahí supe que hay compañías que no se ven, pero se sienten, y que cuando el alma está lista, la soledad no se rompe desde afuera, sino desde adentro. Desde ese día, dejé de buscar pruebas y comencé a cultivar conexión. Aprendí que hay momentos en los que nadie llega, porque ese espacio lo está ocupando algo más profundo. Tu alma que vuelve, tu guía que despierta, tu voz interna que por fin puede hablar. Porque a veces, lo que rompe la sensación de estar sola es simplemente leer que alguien más ya pasó por ahí. Y si lo estás sintiendo ahora, no desesperes. Solo guarda silencio, abre el pecho y di en voz baja: ¿hay alguien ahí? Quizás la respuesta ya esté llegando desde dentro. No estaba buscando respuestas, no esa vez. Solo salí a caminar, como tantas otras tardes, para despejar la mente. Recuerdo que había pasado semanas en una especie de pausa interna. Ya no pedía. Ya no afirmaba nada con fuerza. Solo caminaba, escribía, respiraba. Pero ese día algo era distinto. Había una calma. No como ausencia de problemas, sino como si por dentro algo hubiera hecho las paces con todo lo que no podía controlar. Caminé hasta una librería antigua. No tenía pensando entrar, pero algo me hizo girar. Y ahí,
en el estante más bajo, entre libros viejos y cubiertas rotas, vi un ejemplar que nunca había visto antes. Un título extraño. Pero al abrirlo, una frase subrayada me saltó al corazón. El momento en que dejas de perseguir es el momento en que comienzas a recibir. Me quedé en silencio. Ni siquiera compré el libro. Solo lo cerré, sonreí, y salí de allí como si el universo hubiera querido dejarme una nota secreta. Justo cuando ya no estaba pidiendo nada. Fue ahí que entendí algo. El universo no responde a la insistencia. Responde a la coherencia. A la vibración tranquila de quien ya se convirtió en lo que antes solo deseaba. No necesitas gritar para ser escuchado por lo invisible. Solo necesitas sintonizarte. Como una melodía que por fin encuentra la frecuencia correcta. Desde entonces, empecé a notar más de esos momentos. Libros que llegaban solos. Personas que decían justo lo que necesitaba oír. Mensajes en medio de lo cotidiano. Pero solo cuando yo estaba en silencio por dentro. Y si estás escuchando esto ahora, puede que también sea uno de esos momentos. Quizás esto no sea casualidad. Quizás es una pequeña señal que viene a decirte: ya no tienes que perseguir. Solo tienes que recordar quién eres. Y si algo de esto te resonó, compártelo aquí abajo. Tal vez, como a mí me pasó, tu mensaje le llegue a alguien justo cuando lo necesita. Fue poco después de esa sincronicidad en la librería. Yo pensaba que todo iba a fluir. Y en parte, sí, algunas cosas comenzaron a moverse. Pero había una puerta que seguía sin abrirse. Una oportunidad concreta. Un ofrecimiento que parecía alineado. Y aún así, algo en mí dudaba. Me detenía. Posponía. Me sorprendí rechazando lo que había deseado durante meses. Y entonces me pregunté: ¿por qué, cuando por fin llega, me alejo? Pasé días con esa pregunta. Hasta que una mañana, al escribir, sentí una frase nacer sola en el cuaderno. No es que el universo no quiera darte. Es que tú aún no has hecho las paces con recibir. Me quedé en silencio. Porque algo dentro de mí sabía que era cierto. Yo estaba acostumbrada a dar, a servir, a sostener. Pero recibir implicaba abrirme. Implicaba exponerme. Implicaba reconocer que merezco. Y eso dolía más de lo que imaginaba. No lo hacía por modestia. Lo hacía por hábito. Por lealtad a esa vieja idea de que lo espiritual debe ser escaso. De que lo verdadero no puede ser pleno. Esa tarde entendí que recibir también es un acto de amor. Y que quien no se permite recibir, termina drenándose al dar. Desde entonces, cada vez que algo hermoso llega, y siento esa punzada interna que quiere rechazarlo, me detengo y me digo en voz baja: lo acepto. Gracias. Estoy lista. Y curiosamente, cuando empecé a recibir sin culpa, también empecé a dar con más alegría. Es posible que tú también hayas pedido algo, y cuando se acercó, diste un paso atrás. Tal vez no por miedo al fracaso, sino por miedo a merecer. Y si ese es tu caso, no te juzgues. Solo respira, abre las manos, y recuerda que el universo no se contradice. Si lo atrajiste, es porque estás lista para sostenerlo. Más adelante, te contaré cómo descubrí que la gratitud no era solo un sentimiento, sino una llave. Una llave que abre más que puertas externas. Abre la conciencia que recibe sin miedo. Pero eso, te lo diré después. Por ahora, solo quédate con esto. A veces el bloqueo no está fuera. Está en la parte de ti que aún no se cree digna de lo que pidió. Y esa es la parte que más necesita ser abrazada. Yo solía pensar que la gratitud venía después. Después de recibir. Después de lograr. Después de entender por qué algo sucedió. Era una especie de gracias con condición. Gracias, porque salió como quería. Gracias, porque lo entendí al final. Pero una mañana de invierno,
Cuando todo parecía estar en pausa. Cuando no tenía ninguna razón externa para sentirme plena. Me senté frente al cuaderno y escribí. Gracias igual. No fue un acto de fe. Fue un acto de presencia. Agradecí sin saber por qué. Agradecí sin motivo. Solo por estar ahí. Por respirar. Por poder escribir. Y algo se abrió. No afuera. No en lo material. Sino en mí. Como si esa palabra, gracias, hubiera sido una llave olvidada. Que empujó una puerta secreta dentro del alma. Esa misma semana, sin yo buscarlo. Una persona me habló de un lugar donde finalmente pude compartir mi enseñanza. No era una gran sala, ni un evento esperado. Pero era perfecto. Y todo fluyó. Ahí comprendí algo que aún llevo grabado. La gratitud no es una reacción. Es una posición energética. Una frecuencia que adelanta los caminos. No se trata de agradecer, por si acaso. Ni de hacerlo como una técnica para obtener algo. Se trata de sintonizar con la abundancia. Antes de que llegue la manifestación. Porque cuando agradeces sin razón aparente, el universo responde con razones inesperadas. Desde entonces, cada vez que no entiendo algo, o que todo parece cerrado, no me esfuerzo en cambiarlo. Solo susurro. Gracias igual. Y entonces, algo empieza a moverse. No siempre afuera. A veces primero en la conciencia. Pero eso, ya es suficiente para que lo demás comience a reordenarse. Muy pronto entendería que perder también podía ser un acto sagrado. Y que en ese aparente vacío podía encontrarse algo mucho más profundo. Pero de eso, hablaré en la próxima página. A veces, la vida no te quita algo. Te quita todo. No por castigo. Sino porque lo que estás sosteniendo ya no tiene espacio para lo que realmente eres. Eso me pasó una primavera. Y no fue suave. Perdí el lugar donde enseñaba. Se cerraron los pocos vínculos que aún consideraba estables. Mi salud se quebró unos días. Y con ello, también mi confianza. Durante un par de semanas, no escribí. No afirmé. No hablé. Simplemente dejé que el silencio me vaciara. Y en ese vacío, me enfrenté a una pregunta que jamás había hecho con tanta honestidad. ¿Quién soy, cuando ya no tengo nada? No soy la escritora. Ni la mujer fuerte. Ni la que sabe qué decir. Soy solo esto. Un cuerpo que respira. Un corazón que late. Un alma que recuerda. Y fue ahí, justo ahí, cuando no quedaba nada que sostener ni demostrar, que sentí algo regresar. No era algo que venía de afuera. Era una certeza que nacía desde dentro. Como si mi alma, por fin, pudiera hablar sin interrupciones. Como si todo lo que había perdido hubiera sido solo la envoltura de lo que realmente me habitaba. Ese día no recuperé nada externo. Pero encontré algo que no sabía que había olvidado. Destellos que no soy lo que tengo. Ni siquiera lo que enseño. Soy lo que permanece. Cuando todo se ha ido. Y fue entonces cuando entendí que hay pérdidas que no vienen a quitarte, sino a revelarte. Más adelante, escribiría sobre la paz. Esa que no llega cuando todo está perfecto, sino cuando dejas de buscar lo que nunca estuvo afuera. Pero eso vendrá en el próximo capítulo. Hoy solo quiero dejarte esto. Si estás perdiendo algo, o si todo parece caerse, no corras a reconstruir. Permítete estar en el suelo un momento. Porque a veces, ahí es donde el alma te susurra más fuerte. Durante muchos años pensé que la paz era una meta. Un estado al que se llegaba después de hacer suficiente. De sanar lo necesario. De lograr lo importante. La imaginaba como un lugar silencioso. Donde todo finalmente encajaba. Donde nadie te hería. Donde ya no tenías miedo. Y entonces, la buscaba. La buscaba en libros. En personas. En métodos. Incluso en mis propias palabras.
Pero cuanto más la buscaba, más lejos parecía estar. Hasta que un día, me rendí. No por cansancio, sino porque algo dentro de mí dijo: ¿y si no se trata de llegar, sino de volver? Me detuve. Apagué todo, incluso mi deseo de entender. Y ahí, en ese instante de total ausencia de expectativa, sentí algo. No era euforia, no era alivio, era paz. Silenciosa, suave, inconfundible. Como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. En el lugar más obvio y más ignorado. Dentro. Ahí comprendí algo que aún hoy no puedo explicar del todo con palabras. Destellos: la paz no se busca. La paz se permite. La paz no se encuentra afuera. Solo se recuerda, cuando dejas de huir de ti. Desde entonces, cuando todo se agita, cuando la mente quiere entender, controlar o correr, no le doy más argumentos. Solo me detengo. Cierro los ojos. Y digo en silencio: no voy a buscar más. Solo voy a volver. Volver a mí. A lo más simple. A lo que no necesita explicación. Y es ahí donde ella me espera. Más adelante te hablaré de otra voz. Una que también me acompañó siempre, pero que solo pude escuchar cuando dejé de hablarme con dureza. Esa voz es la que abre el capítulo que viene. No fue una revelación. No fue una visión, ni una frase que alguien me dijera. Fue algo mucho más sencillo. Y por eso, más verdadero. Estaba escribiendo como cada mañana. Cuando sentí que las palabras que salían no venían de mi mente. No eran ideas pensadas. No eran frases que había aprendido. Era algo más. Una voz. Pero no como la interna que juzga, compara o exige. No. Esta era diferente. Era suave, pero firme. Silenciosa, pero imposible de ignorar. Decía: no necesitas entender todo. Solo necesitas escucharte sin miedo. Me detuve. No quise seguir escribiendo. Solo la escuché. Y por primera vez, no dudé de ella. Ahí comprendí algo que había pasado toda mi vida ignorando. Mi alma siempre me habló. Solo que yo había aprendido a confiar más en las voces de afuera que en la mía propia. Esa voz no era un pensamiento. Era una presencia. Una guía interna que no empuja, no grita, no castiga. Solo espera a que tengamos el valor de quedarnos quietas y sentirla. Y una vez que la escuchas, nunca más puedes desoírla. Puede que dudes. Puede que el mundo te grite lo contrario. Pero en el fondo, ya sabes. Desde entonces, aprendí que no todo se responde con lógica. Y que muchas veces, el mayor acto de sabiduría es cerrar los ojos, bajar el volumen del mundo y preguntar en silencio: ¿qué necesitas que escuche hoy? A veces no llega nada, solo una sensación. Pero con el tiempo aprendí que eso también es una respuesta. Muy pronto entendería que esa voz no solo me guiaba hacia lo correcto, sino que me estaba preparando para una revelación aún más profunda. Que el poder no está en lo que sabes, sino en lo que te atreves a encarnar. Y eso te lo contaré en la última página de este cuaderno. Pasé muchos años aprendiendo, leyendo, escribiendo, repitiendo palabras que tocaban el alma. Y, sin darme cuenta, comencé a medir mi crecimiento por la cantidad de frases que podía recordar. O por cuán rápido podía dar un consejo que sonara sabio. Pero un día, me quedé en blanco. Alguien a quien quería mucho me pidió ayuda. No sabía qué decir. Y por primera vez, no quise dar una respuesta. Solo me senté a su lado. Le tomé la mano. Y le dije: estoy aquí. Nada más. Y fue suficiente. Ahí comprendí algo que ninguna teoría me había enseñado. La sabiduría no se mide por lo que sabes, ni por lo que puedes explicar, sino por lo que puedes sostener en silencio.
por lo que encarnas, sin decirlo. Desde entonces, dejé de acumular frases y empecé a preguntarme, cada día, ¿estoy siendo lo que creo? ¿Estoy encarnando lo que enseño? No siempre la respuesta es sí. Pero ese es el verdadero camino. No perfección, sino coherencia. Porque puedes repetir la palabra abundancia 1000 veces y seguir sintiendo escasez. Puedes hablar de amor propio y seguir abandonándote en silencio. La diferencia no está en el vocabulario. Está en la vibración. En la energía desde la que respiras, perdonas, recibes y actúas, incluso cuando nadie te ve. Hoy, al cerrar este cuaderno, no quiero dejarte técnicas ni fórmulas. Solo una pregunta. Destellos, lo que piensas, lo que enseñas, lo que deseas, ¿lo estás encarnando? ¿O sigues esperando a que algo afuera te dé permiso para hacer? El día que dejes de aprender para saber más y empieces a recordar para ser tú, ese día, todo cambiará. Porque al final, no somos lo que repetimos. Somos lo que vibramos, incluso en silencio.